emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo. ¿Bien? Y la superficie total que se usó son 96 centímetros cuadrados. Esa superficie yo, si la divido por 6, me va a dar la superficie de la cara. ¿Bien? De cada cara. Entonces vamos a poner así, 96 dividido 6. De esa manera, me va a quedar que eso es 16 centímetros cuadrados, ¿verdad? Esto anda bien. 16 centímetros cuadrados. Entonces, como me pide qué dimensiones tienen las caras, listo. Cada cara tiene una superficie de 16 centímetros cuadrados. Cada cara tiene una superficie de 16 centímetros cuadrados. Eso es lo que me estaban pidiendo, entonces ya lo respondo. Ahora me piden que determine, ¿sí?, cuál es el volumen de ese cubo. Como me piden el volumen del cubo, necesito saber cuánto mide la arista. Pero si la superficie de cada cara son 16 centímetros cuadrados, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la superficie es lo mismo que decir el valor del lado, ¿sí?, o la longitud del lado, elevada al cuadrado. Y sabemos que esa superficie es igual a 16 centímetros cuadrados. Por lo tanto, de estas dos premisas, vamos a decir, ¿qué cosa? Que la longitud del lado es igual a 4 centímetros. ¿Listo? Ahí ya está. La longitud del lado son 4 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para calcular el volumen de un cubo, se tiene que elevar al cubo el valor de la arista. Y nosotros ya ahora ya sabemos cuánto vale la arista, porque recuerden que la arista tiene la misma longitud que el lado del cuadrado. Así que el volumen va a ser igual a lo siguiente: a 4 centímetros elevado al cubo. Y 4 centímetros elevado al cubo es igual a 64 centímetros cúbicos. De esa manera, ya tengo el volumen del cubo. El volumen del cubo es 64 centímetros cúbicos. Vamos a decir que el volumen del cubo es 64 centímetros cúbicos. ¿Bien? Ahí ya estaría la respuesta, lo que me estaban pidiendo. Listo, ya lo tenemos. Bueno, vamos a volver ahora al cuadernillo nuevamente. Ya vamos a encontrarnos con esta hermosa frase que dice lo siguiente: los intersticios en el camino pueden ser de los más variados y diversos. Aprende a superarlos y serás un hábil transeúnte. ¿Sí? En la vida van a tener un montón de situaciones que les van a pasar, ¿bien? Lo bueno es poder superarlas de la mejor manera para convertirnos en un hábil transeúnte. A continuación está el trabajo práctico número 5, ¿sí? Trabajo práctico número 5. Este trabajo práctico lo vamos a saltear, después les voy a grabar un videito con el trabajo práctico número 5 específicamente, ¿sí? Vamos a centrarnos ahora
en lo que son los números naturales. Pero sin antes dejar de leer esta frase, que también se relaciona con la anterior, donde, por más insondable que parezca el camino, confía siempre en ti mismo, no lo dudes, ¿bien? Ustedes son transeúntes y tienen un montón de herramientas y capacidades para llegar a donde lo deseen llegar, ¿sí? Así que bueno, vamos a los números naturales. Los números naturales pueden clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, entre múltiplos y divisores, pares e impares, compuestos y primos. Pero antes de esto, tenemos que entender una cosita. Los números naturales, ¿sí? Los números naturales como tal, son un conjunto de números que estamos trabajando ahora. Y tienen un primer elemento, que es el 1, no es el 0, ¿sí? El 1 es el primer elemento de los naturales, ¿sí? Y una de las características, o uno de los axiomas que caracterizan a los naturales, es que siempre hay un siguiente. O sea, el siguiente de 1 va a ser el 2, el siguiente del 2 el 3, el siguiente del 3 el 4, el siguiente 4 el 5, ¿bien? Siempre hay un siguiente. Por lo tanto, no tiene último elemento, ¿bien? Tiene un último elemento. Pero sepan que se trata de un conjunto de números discreto. ¿Por qué discreto? ¿Por qué vamos a decir que es discreto? Porque entre dos números cualesquiera siempre voy a poder contar la cantidad de números que hay. Por más grande que sea, digamos, si yo quiero contar cuántos números hay del 1 a 1.000.000, y puedo decir, hago la resta, y me queda que son 999.999 números, ¿bien? Puedo contar, puedo determinar cuántos números hay, ¿bien? Por eso es discreto, porque puedo determinar o establecer cuántos números hay entre dos números cualesquiera, ¿bien? Eso es lo fundamental de los números naturales, ¿sí? Vamos a ver qué son los múltiplos. Los múltiplos son aquellos números que resultan de haber multiplicado dos números entre sí, ¿bien? Por ejemplo, el 20 es múltiplo del 10. ¿Por qué es múltiplo del 10? Porque 2 por 10 me da 20, ¿sí? Entonces el 20 puedo decir que es múltiplo del 10 y también es múltiplo del 2, ¿sí? El 55, por ejemplo, puedo decir que es múltiplo de 11. Porque 11 por 5 me da 55. Y también puedo decir que el 55 es múltiplo de 5. ¿Bien? Y fíjense que los múltiplos siempre son más grandes que los otros. ¿Bien? Un múltiplo es más grande del número del cual es múltiplo, ¿sí? 20 es más grande que 10, 5 es más grande que 11, 20 es más grande que 2, 5 es más grande que 5. ¿Bien? Por el contrario, así como hay múltiplos, ¿sí? Así como hay múltiplos, también hay divisores, ¿sí? También hay divisores. ¿Y qué son los divisores? Los divisores son aquellos números, ¿sí?, que van a dividir a los que tengo. Por ejemplo, el 7 es divisor de 21. ¿Por qué? Porque el 7 divide al 21. Al hacer 21 dividido 7 me queda 3. También puedo decir que el 3 es divisor de 21, porque si hago 21 dividido 3, me va a quedar 7, ¿sí? Por ejemplo, el 15 es divisor de 75. ¿Por qué? Porque el 15 divide al 75. O sea que si hago 75 dividido 15, me da un número entero, es el 5. También el 5 divide a 75, o sea que el 5 es divisor de 75. Y si hago 75 dividido 5, me queda 15. También puedo clasificar a los números naturales entre pares e impares.
Los números pares son todos aquellos números que son múltiplos de 2 o divisible por 2. ¿Sí? Todo número que se pueda escribir como 2 por otro número es par. Los números pares van a ser todos aquellos también que terminen en 2, en 4, en 6 y en 8. Y también los que terminen en 0. Pero sepan que el 0 no es un número par, ni tampoco es un número impar. ¿Sí? El 0 solamente es un elemento que está en el conjunto de los números enteros que van a ver el próximo año. ¿Bien? El 0 solamente lo vamos a usar para decir ausencia de cantidades. ¿Bien? O bien para establecer, por ejemplo, el 10 que acompaña al 1. ¿Bien? Los números impares son aquellos, ¿bien?, que no se pueden dividir por 2. Por ejemplo, el 1, el 3, el 17, el 23, el 29, el 31, el 37. Todos esos son números impares, porque no los puedo dividir por 2. ¿Sí? Son números impares. Con esta primera clasificación entre múltiplos y divisores pares e impares, puedo ya introducirnos en el concepto de números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son estos números un poco especiales que van a tener solamente 2 divisores. Solamente 2. ¿Qué van a hacer? El 1, ¿sí? El 1 es divisor natural de todo número. El 1 divide a todos, así que no hay con qué darle. El 1 los va a dividir a todos. Y a su vez, el otro número que los va a dividir es el mismo. Todo número se puede dividir por sí mismo. ¿Sí? El 7 se puede dividir por 7, el 5 se puede dividir por 5, el 4 se puede dividir por 4, el 1.000.000 se puede dividir por 1.000.000. ¿Sí? No importa cuán grande o cuán chiquito sea. Así que todos los números se pueden dividir por 1. Y todos los números se pueden dividir por el mismo número. ¿Bien? Por el contrario, los números compuestos son aquellos que van a tener más de 2 divisores. ¿Sí? Más de 2 divisores. Por ejemplo, el 4 tiene como divisor al 1 y al 4 seguro, pero también tiene al 2. Ahí ya tiene 3 divisores, entonces lo hace compuesto. El 6, por ejemplo, además de ser divisible por 1 y por 6, lo puedo dividir por 2 y por 3. O sea que tiene 4 divisores. Así que el 6 también sonó, ya no puede ser primo, va a ser compuesto. Como una pequeña actividad de reconocimiento, dice, ¿qué podrías decir acerca de los siguientes números? ¿Bien? Está el 2, el 23, 24, 31, 9. Vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esto, a ver qué podemos decir. ¿Sí? Así que voy a pasar la pizarra para contarles algo de algunos de estos. Bien, vamos a considerar, en principio, el número 11. A ver qué podemos decir del 11. ¿Qué se les ocurre que podemos decir del 11? El 11 podemos decir lo siguiente. Primero, que es un número impar. Es un número impar. ¿Bien? O sea que no lo puedo dividir por 2. Bien, ¿qué más puedo decir? ¿Es múltiplo de algún número? Es múltiplo de 1 y 11. O sea, todo número es múltiplo de sí mismo y también es múltiplo de 11. Por lo tanto, se puede dividir por 1 y por 11. Se puede dividir por 1 y 11 también. ¿Tiene más divisores? No, no tiene más divisores. ¿Bien?
Al no tener más divisores, lo cataloga como un número primo. Bien, este es un número primo. ¿Sí? Y ahí ya podría decir que todas estas cosas del número 11, ¿sí? Todas esas cositas. Bien, si me piden, por ejemplo, vamos a ver otro número. Vamos a hablar, por ejemplo, del 36. 36. ¿Qué puedo decir del 36? ¿Qué podemos decir de este número? Bueno, podemos decir en principio que es un número par. Es un número par. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que es múltiplo de 1, también de 2, porque si es par es múltiplo de 2. Está en la tabla del 3, está en la tabla del 4, está en la tabla del 6, así que es múltiplo de todos esos números. ¿Sí? Es múltiplo del 9, es múltiplo del 12. ¿Alguno más? El 36 es seguro, y también el 18. Bien, es múltiplo de todos esos números. Si es múltiplo de esos números, significa que se puede dividir por esos números. ¿Bien? Se puede dividir por esos números. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Fíjense que también se puede dividir por, dijimos, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Si se puede dividir por todos esos números, vamos a decir que es un número compuesto. Es un número compuesto. Así que todas esas características tiene el número 36. Bien, eso es lo que podemos decir del 36. A continuación, vamos a ir a lo que es la criba de Eratóstenes en el cuadernillo. ¿Qué es la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes es una tabla que tiene, por ejemplo, en este caso, del número 2 al 101, y nos va a servir para determinar y detectar cuáles son los números primos. ¿Cómo vamos ahora a decir cuáles son los primos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En principio, vamos a tachar todos aquellos números que sean múltiplos de 2. ¿Bien? El 2 lo voy a dejar sin tachar, pero todos los que sean múltiplos de 2 los voy a quitar. Todos los voy a quitar, los que sean múltiplos de 2. Dijimos que los múltiplos de 2 terminaban en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Así que definitivamente podría quitar todos estos ya de una, todos estos, todos estos, todos estos, todos estos. ¿Bien? Ya los podría quitar para ser más rápido. Una vez que saqué todos los múltiplos de 2, voy a sacar los múltiplos del 3, pero sin sacar el 3, ¿bien? Porque el 3 es primo, lo puedo dividir solamente por el 1 y el 3, así que el 3 no lo voy a sacar, pero los demás sí. 6, 9, el 12 ya lo saqué, el 15, el 21, el 24 lo saqué, el 27, el 30 está sacado, el 33, bien, 36, 39, 42 ya lo saqué, 45, 48 ya lo saqué, 51, ¿bien? Bueno, así voy a sacar después todos los que sean múltiplos de 3. Los del 4 no me preocupo porque como quedó tachado ya los taché todos los múltiplos de 4.
Vamos con los múltiplos de 5. Los múltiplos de 5, ¿sí?, van a terminar en 5 y en 0. Los que terminan en 0 ya los taché antes. Los que terminan en 5 los tacho ahora. Así que listo, ya está. El 5 es un número primo, lo puedo dividir solamente por el 1 y el 5, así que listo. Los múltiplos de 6, como el 6 me quedó tachado, ya los taché todos los múltiplos de 6. Incluso los múltiplos de 6 son aquellos que son divisibles por 2 y por 3 a la vez también. Vamos a los del 7, a ver qué pasa con los del 7. El 7 lo voy a dejar sin tachar, porque es primo, y voy a tachar todos los que sean múltiplos del 7, que son el 14, que ya lo taché, el 21, ya lo taché, el 28 también, el 35 también, el 42 también, el 49 no, así que lo quito ahora, ¿sí? ¿Cuál más es múltiplo de 7? El 56, ya lo había quitado, el 63, el 70, el 77, ¿bien? Y así voy a seguir después con los múltiplos de 7, ¿bien? Vamos ahora con los múltiplos de 11. Los múltiplos de 11 son todos los números dobles, ¿bien? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Una vez que saqué los múltiplos de 11, voy a sacar los múltiplos de 13, ¿sí? Y así consecutivamente. El 13 es un número que es primo, así que no lo voy a poder quitar. ¿Bien? ¿Para qué me va a servir esto? Identificar cuáles son los números primos y los compuestos. Los primos son los que voy a usar para factorizar los números. ¿Bien? Son muy importantes que reconozca cuáles son los números primos para poder factorizar. Me va a servir para después calcular o determinar el MSM y el LSB. ¿Bien? Sí. Así que vamos a pasar ahora a lo que es la factorización. Ustedes seguramente en la primaria habían usado algunos modelos un poco más aleatorios, ¿sí? Más al azar, como por ejemplo son este primero, ¿bien? O este segundo, o este tercero, ¿bien? Que son los mismos. Nosotros vamos a usar este modelo, ¿sí? El modelo de factorización de números primos. Y lo vamos a hacer usando una barra, ¿bien? Una barrita. Es lo mismo, mucho más práctico. Tenemos que sí o sí identificar cuáles son los números primos. ¿Cómo voy a hacer con esto? Les voy a contar. Voy a pasar a la pizarra para podérselo explicar mucho mejor cómo se factoriza con esta técnica. Vamos a lo que es la técnica de factoreo. Técnica de factorización de números. ¿Bien? Para factorizar números voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar el número como me lo den. Por ejemplo, voy a considerar el 12. Y al lado de ese 12 voy a trazar una barrita, una línea. ¿Bien? Una línea. Del lado derecho, en la columna derecha, solamente voy a poder colocar números que sean primos. ¿Bien? Y números por los cuales voy a dividir al 12. ¿Sí? Entonces, 12. ¿Por qué número que es primo y el más chico lo puedo dividir? Al 12 lo puedo dividir por 2. ¿Sí? Es el primer número primo que hay. ¿Bien? Siempre que sea par el número, voy a comenzar por el 2. Como tengo 12 dividido 2, ¿cuánto me queda? 6. ¿Sí? Entonces, ese resultado lo voy a colocar del otro lado, ¿sí? Voy a colocar del otro lado. Y el 6,
¿Lo puedo volver a dividir por 2? Sí, porque es un número par. Y al dividirlo por 2, 6 dividido 2, me queda que es 3. ¿Sí? El 3 ya no puedo dividirlo por 2. Lo tengo que dividir sí o sí por 3. Al hacer 3 dividido 3, me queda que es 1. ¿Sí? Entonces, una vez que llegué a que me queda que es 1 del lado izquierdo, ahí es donde terminé. Y ahora veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. El 12 lo voy a poder escribir de esta forma. Como 2 por 3, pero fíjense acá. ¿Cuántos 2 aparecieron? Del lado derecho. Hay 2, ¿verdad? Entonces, como hay 2, lo voy a escribir así, como 2 al cuadrado. Así que el 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. Y de esa manera me quedó factorizado. Bien, me quedó factorizado. Siempre se factoriza de esta forma. Bien, vamos a hacer algunos del ejercicio número 1. ¿Sí? Si dan vuelta a la página del cuadernillo y van a la página 24, vamos a hacer el ejercicio número 1. Vamos a factorizar algunos de esos números. Por ejemplo, vamos a comenzar por el A. ¿Bien? El A me dice que tengo 24. Así que vamos a factorizar ese 24. A ver cómo queda. Para factorizar el 24, como es un número primo, ¿sí? Lo puedo dividir por 2. Al dividirlo por 2, me queda 12. ¿Sí? Y el 12 lo puedo dividir por 2 de vuelta, lo cual me queda que es 6. Al dividir el 6 por 2 de vuelta, me queda que es 3. Y el 3 ya lo voy a poder dividir solamente por 3. Me va a quedar que es 1 del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ahí ya terminé. Ya terminé de factorizar. ¿Y cómo voy a poder escribir el 24? El 24 lo voy a poder escribir como 2 por 3, pero ¿qué sucede? Fíjense que ¿cuántas veces apareció el 2? Apareció 3 veces, así que lo voy a colocar al cubo. 2 al cubo por 3, de esa forma se factoriza al 24. ¿Bien? De esa manera. Vamos a ver si podemos hacer uno más. Vamos a pasar, por ejemplo, al B. El B tenemos el 27. El 27, a diferencia de los otros, ¿sí? No es un número par. Así que no voy a poder empezar por el 2 en este caso, sino que voy a tener que empezar por otro. Por ejemplo, podría hacerlo por 3. ¿Bien? Cuando hago 27 dividido 3, me queda que es 9. El 9, ¿lo puedo seguir dividiendo por 3? Sí, puedo seguir. Y lo cual me queda que es 3. ¿Bien? El 3 no me queda otra que dividirlo por 3, y ya me queda que es 1. Así que ahí ya lo terminé. ¿Bien? Ya terminé de factorizar. De modo que el 27 lo voy a escribir de qué manera. ¿Cuántos 3 tengo? Tengo solamente 3, pero hay 3, así que me queda 3 al cubo. El 27 me queda como 3 al cubo. Y ahí termino. ¿Sí? Bien, vamos a hacer alguno más. Vamos a adentrarnos a otro más. Por ejemplo, vamos a pensar en el 270. El 270 es el G. Bien, es el G. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la barrita. Este número termina en 0.
Si termina en 0, voy a poder empezar a dividir por 2, ¿sí? Voy a poder empezar a dividir por 2. Y al dividir por 2, ¿sí? Me queda 270 dividido 2 es 135. Bien. En este caso, como tengo 135, no voy a poder seguir dividiendo por 2, porque es un número impar. Voy a poder dividir por 3, y a ver, sumemos las cifras. Si sumo las cifras, ¿me puede dar múltiplo de 3 o no? Tengo 1 más 3 es 4, ¿verdad? Más 5, 9. Como el 9 está en la tabla del 3, voy a poder dividir por 3, el 135, ¿sí? Entonces, al dividir por 3, me queda que es 45. ¿Puedo seguir dividiendo por 3? Sí. 4 más 5 me da 9, así que puedo dividir por 3. Y eso me queda que es 15. El 15, ¿lo puedo volver a dividir por 3? Sí, lo puedo volver a dividir por 3. Eso me queda que es 5. Ya ahora no puedo volver a dividir por 3, sino que voy a dividir por 5, ¿sí? Voy a dividir por 5, y eso me va a quedar que es 1, ¿bien? Llegué a ese 1, al que necesitaba. Siempre tengo que tratar de llegar al 1, ¿bien? Del lado izquierdo. Así que el 270 lo voy a poder escribir como 2 por 3 por 5, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos 2 aparecieron? Uno solo, así que puedo no poner exponente. ¿Cuántos 3 aparecieron? Aparecieron 3. Entonces, voy a poner 3 al cubo. Y de esa manera me va a quedar factorizado el 270. ¿Sí? Me queda como 2 por 3 al cubo por 5. Ahí me quedó factorizado. ¿Sí? El 270. De esta forma se factorizan todos. ¿Sí? Todos los que tienen ahí se factorizan de esta manera. Podríamos pensar en factorizar algún otro. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos mirar el M. El M, que es 5325. ¿Sí? Bueno, en ese caso, para factorizar ese número, tendría que ver si puedo empezar a factorizar por un número que no sea el 2 de seguro. ¿Por qué? Porque es un número impar. Vamos a ver si puedo empezar por el 3. En ese caso, para dividir por 3, puedo sumar las cifras, ¿sí? Tengo 5 más 3 es 8, más 2, 10, más 5, 15. Como me da 15, puedo dividirlo por 3. Y eso me da que es 1775. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a seguir? Puedo seguir por 3 y pensemos. Tenemos 1 más 7 es 8, más 7, 15, más 5, 20. El 20 no está en la tabla del 3, así que no me queda otra que ya probar con el 5. ¿Sí? Y cuando divido por 5, ¿sí? Cuando divido por 5, me queda, por ejemplo, 355. Como termina en 5, puedo dividir por 5 nuevamente, y me queda ya 71, ¿sí? Al dividir por 5. Y el 71 es un número primo. Así que divido por 71, ¿sí? Y me queda que es ya 1, lo que estoy buscando. Así que ahí se me termina la cosa. ¿Cómo me va a quedar factorizado entonces el 5325?
325, va a quedar factorizado de esta forma. ¿Cómo? 3 por 5 al cuadrado por 71. De ahí terminó ya la cosa. ¿Bien? Ahí ya terminó. ¿Qué es lo que quería lograr? Quería lograr eso. De esa forma se factorizan todos los números que tienen ahí en el ejercicio número 1. ¿Sí? El ejercicio número 1 es el que está en la página 24 y tienen para factorizar todos estos. ¿Sí? De esta manera van a ponerse bastante cancheros en la factorización. Es lo que necesitamos nosotros. ¿Bien? Necesitamos poder saber bien factorizar. Así que les va a quedar como tarea pendiente terminar este ítem, ¿bien? Más los ítems anteriores que hemos explicado.